¿Cuántos muertos tiene a sus espaldas? ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque creo que es muy tenebroso. Y de un momento a otro me fabricaron cargos de narcotráfico desde el 78. En el 78 yo solamente tenía 12 años de edad. A finales de julio yo me autoincrimino y asumo la responsabilidad del atentado del avión de Avianca. Ese atentado era contra el que hoy es presidente César Gaviria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña plantación de coca puede convertirse en un imperio multimillonario? ¿Qué sucede realmente en las sombras del mundo del narcotráfico? En esta ocasión, nos adentraremos en la vida de los sicarios de Pablo Escobar, esos soldados rasos del cartel de Medellín que sembraron el terror en Colombia. Vamos a conocer a los hombres que vivieron y mataron por el patrón, los que ejecutaron sus órdenes sin titubear. Prepárense, porque este viaje nos llevará por caminos peligrosos, llenos de historias de violencia, traición y muerte. Acompáñenme a descubrir quiénes eran estos hombres, qué los motivaba y qué fue de ellos después de la caída de Escobar. Empezamos fuerte, banda, con John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Este hombre no era cualquier sicario. Era uno de los más temidos y respetados en el mundo del crimen organizado. Este tipo era la mano derecha de Escobar, un sicario despiadado, que confesó haber matado a más de 300 personas. Su lealtad y eficiencia lo convirtieron en una pieza clave del cartel de Medellín. Imagínense la sangre fría de este hombre. No solo ejecutaba órdenes, sino que también planeaba y organizaba operaciones complejas. Popeye era conocido por su lealtad inquebrantable a Escobar. Su devoción era tal que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su jefe. Se dice que nunca dudó en cumplir una orden, sin importar cuán cruel fuera. Su determinación y falta de escrúpulos lo hicieron destacar entre los demás sicarios. Desde joven, se involucró en el mundo del crimen y rápidamente ascendió en las filas del cartel de Medellín. Su habilidad para manejar situaciones peligrosas y su astucia lo llevaron a ganarse la confianza de los líderes del cartel. Participó en algunos de los crímenes más sonados de la época, incluyendo el atentado al avión de Avianca en 1989. Este acto de terrorismo fue uno de los más impactantes de la historia de Colombia. Este atentado, que buscaba matar a un candidato presidencial, dejó 110 personas muertas. La brutalidad de este acto mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el cartel de Medellín para mantener su poder. A pesar de su prontuario, Popeye se convirtió en una figura mediática después de su condena. Su carisma y su habilidad para contar historias lo hicieron popular entre los medios de comunicación. Desde la cárcel, concedió entrevistas, escribió libros y hasta tuvo su propio canal de YouTube. Utilizó estas plataformas para narrar sus experiencias y reflexionar sobre su vida en el crimen. Muchos lo criticaron por lucrarse de su pasado criminal, mientras que otros lo veían como un ejemplo de redención. Su figura generó un intenso debate sobre la moralidad y la justicia. Lo cierto es que Popeye, hasta su muerte en 2020, siguió siendo un personaje controvertido, una muestra de la complejidad del fenómeno del narcotráfico en Colombia. Su vida y legado continúan siendo objeto de estudio y discusión, reflejando las profundas cicatrices que el narcotráfico ha dejado en la sociedad colombiana. Este hombre no solo era conocido por su brutalidad, sino también por su frialdad y precisión en cada uno de sus actos. La Quica no era un sicario común. Su nombre infundía terror en las calles de Colombia y más allá. Este hombre era una máquina de matar, famoso por su crueldad y por su habilidad para fabricar bombas. Su destreza en la creación de explosivos no tenía igual, y su capacidad para sembrar el caos era legendaria. Cada bomba que fabricaba era una obra maestra de destrucción, diseñada para causar el máximo daño posible. La Quica era el jefe de sicarios del cartel de Medellín, responsable de entrenar a nuevos reclutas en el arte del asesinato. Bajo su tutela, muchos jóvenes se convirtieron en asesinos despiadados, listos para cumplir cualquier orden sin cuestionar. Su entrenamiento era riguroso y meticuloso, asegurándose de que cada sicario estuviera preparado para cualquier situación. Se dice que era un experto en explosivos y que sus bombas sembraban el terror en todo el país. Las explosiones que causaba no solo destruían edificios y vehículos, sino que también dejaban una marca indeleble en la memoria de las personas.
Cada detonación era un recordatorio del poder destructivo que la Kika poseía. Este sicario estuvo detrás de algunos de los atentados más sangrientos de la historia de Colombia, incluyendo la explosión del vuelo 203 de Avianca en 1989, que mató a 107 personas. Este acto de terror no solo cobró la vida de inocentes, sino que también envió un mensaje claro: nadie estaba a salvo de la violencia del cartel de Medellín. A diferencia de Popeye, la Kika nunca se arrepintió de sus crímenes. Su falta de remordimiento era evidente en cada entrevista y declaración que daba. Para él, la violencia y el asesinato eran simplemente parte de su vida, una realidad que aceptaba sin cuestionar. De hecho, desde la cárcel en Estados Unidos, donde cumple múltiples cadenas perpetuas, ha seguido amenazando a sus enemigos. Incluso tras las rejas, su influencia y capacidad para infundir miedo no han disminuido. La Kika sigue siendo una figura temida, un recordatorio viviente del poder destructivo del narcotráfico. La historia de la Kika nos muestra el lado más oscuro del narcotráfico, la capacidad del ser humano para la crueldad extrema. Su vida es un testimonio de hasta dónde puede llegar alguien cuando está inmerso en un mundo de violencia y crimen. Es un reflejo de la brutal realidad que muchos enfrentan en países afectados por el narcotráfico. Un recordatorio de que el camino del crimen solo lleva a la destrucción y al dolor. Las acciones de la Kika han dejado cicatrices profundas en la sociedad colombiana, afectando a innumerables familias y comunidades. Su historia es una advertencia de los peligros del crimen organizado y la violencia sin fin. La historia de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, es un ejemplo de cómo el conflicto armado en Colombia se convirtió en un caldo de cultivo para la violencia. Desde sus inicios como un joven sicario, Macaco se vio envuelto en un mundo de crimen y conflicto que moldearía su destino y el de muchos otros. Macaco comenzó como un sicario del cartel de Medellín, una organización criminal que dominaba el narcotráfico en Colombia durante los años 80 y 90. Su habilidad para la violencia y su lealtad al cartel lo hicieron destacar rápidamente. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Después de la caída del cartel de Medellín, Macaco se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar de extrema derecha que surgió como respuesta a la amenaza de las guerrillas izquierdistas. Su paso por el cartel de Medellín lo convirtió en un experto en guerra sucia, y en las AUC puso sus habilidades al servicio de la lucha contra la guerrilla. Macaco lideró un grupo paramilitar que cometió masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. Bajo su mando, las AUC se convirtieron en una fuerza temida y brutal, responsable de innumerables atrocidades en todo el país. Las comunidades rurales fueron las más afectadas, viviendo en constante miedo y bajo la amenaza de la violencia. Su reinado de terror en la región del Urabá antioqueño lo convirtió en uno de los hombres más buscados del país. Las autoridades colombianas y la comunidad internacional pusieron sus ojos en él, reconociendo la necesidad de detener su ola de violencia. Finalmente, fue capturado en 2007 y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Su arresto marcó el fin de una era de terror, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta sobre la complicidad y la corrupción que permitieron su ascenso. El caso de Macaco nos muestra cómo las líneas entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla se volvieron borrosas durante el conflicto armado en Colombia. Estas organizaciones, aunque con objetivos diferentes, a menudo se entrelazaban en una red de violencia y poder. Un recordatorio de la complejidad de la violencia en el país y de las cicatrices que aún perduran. Las historias de personas como Macaco son un testimonio de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de paz y justicia, y de la necesidad de recordar para no repetir los errores del pasado. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, es un personaje clave para entender la evolución del narcotráfico en Colombia. Comenzó como un simple sicario de Pablo Escobar, pero su inteligencia estratégica lo llevó a escalar posiciones rápidamente. Don Berna se convirtió en uno de los hombres de confianza de Escobar, encargado de la seguridad del cartel de Medellín y de la expansión de sus operaciones. Sin embargo, la ambición de Don Berna no tenía límites. Tras la muerte de Escobar, Don Berna vio la oportunidad de tomar el control. Se alió con antiguos enemigos del cartel de Medellín y formó su propia organización criminal, la Oficina de Envigado.
Desde allí, Don Berna controló el tráfico de drogas en Medellín y se convirtió en uno de los capos más poderosos del país. Su historia es un ejemplo de cómo la traición y la ambición son moneda corriente en el mundo del narcotráfico. Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, era conocido por su excentricidad y por su obsesión con la cirugía plástica. Este capo del Cartel del Norte del Valle se sometió a múltiples operaciones para cambiar su rostro y así evadir a la justicia. Chupeta controlaba una de las rutas de tráfico de cocaína más grandes del mundo, enviando toneladas de droga a Estados Unidos y Europa. Su fortuna era incalculable y vivía rodeado de lujos y mujeres. Sin embargo, la paranoia lo consumía. Temeroso de ser capturado o asesinado por sus rivales, Chupeta se convirtió en un prisionero de su propia fortuna. Finalmente, fue capturado en Brasil en 2007 y extraditado a Estados Unidos. Su historia nos recuerda que el dinero y el poder no pueden comprar la felicidad y que la justicia, tarde o temprano, alcanza a todos. Hemos visto cómo la ambición, la violencia y la corrupción pueden corromper hasta el alma más pura. Estos sicarios, que alguna vez fueron los amos y señores de Colombia, terminaron sus días entre rejas, muertos o en el olvido. Sus historias son un recordatorio de que el camino del crimen no lleva a ninguna parte. Y aunque el legado de Pablo Escobar y sus secuaces sigue presente en Colombia, es importante recordar que el país ha avanzado mucho en la lucha contra el narcotráfico. Espero que este viaje les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de construir un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video.